Bienvenido a Teduca Hospitality Podcast de Torres Consulting, el lugar donde conocer a los perfiles más interesantes de la industria turística. Aquí encontrarás entrevistas, noticias, actualidad y todo lo que hay que saber sobre el sector hotelero, con énfasis en la formación, la educación, las novedades tecnológicas y, por supuesto, el revenue. No olvides suscribirte para estar siempre al día de todas las novedades. Muchas gracias por estar ahí. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? El episodio 116 del podcast, entrevista con Alejandro García, director comercial de Dueto Revenue para España y Portugal. Un perfil que me atrae mucho porque él, desde que estudió turismo, entró directamente en las empresas tecnológicas y ahí ha desarrollado toda su carrera. Una persona muy proactiva, muy positiva y con quien me encanta conversar. Espero que disfrutéis de la entrevista. Alejandro García, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Encantado de saludarte. Igualmente, encantado de que tengas un ratito para pasarte por el podcast y dar tu opinión, tu versión de los hechos, ¿no? Como te comentaba antes de empezar a grabar, la idea es que ir conociendo perfiles, sobre todo de empresas tecnológicas del sector y también de recursos humanos, es que, por supuesto, de tu lado, ¿no? De la mano de Dueto, director ventas España y Portugal, como dice en tu perfil. Pero ¿quién es Alejandro García, aparte de tener ese rol? Bueno, Alejandro es papá, soy papá, tengo 2 niños, me encanta el sector turístico, el sector de la tecnología. Llevo trabajando en turismo desde siempre, de hecho, nací en Lloret de Mar, así que lo mío y el turismo es algo que viene ya de mis raíces. Mi padre tenía un restaurante y desde bien pequeño trabajaba, le ayudaba, ¿no? Veía a los turistas, las temporadas, ¿no? 6 meses abiertos, 6 meses no, lo que cambiaba. Y yo quería ser cocinero como él. Al final, bueno, no me dejó serlo porque decía que era muy duro. Y bueno, pues fui intentando encontrar mi camino en el mundo del turismo fuera de lo que es la cocina. Y a fecha de hoy, pues como has dicho, en Dueto, después de haber pasado por varias empresas de distribución y tecnología. Y nada, disfrutando de este momento para un sistema de revenue como es Dueto. Genial. Evidentemente, aparte de que nos conocemos, ¿no? y admiro tu trayectoria, pero me gustaba mucho tu perfil porque se sigue, yo creo que aludiendo al estudiante, diciendo, bueno, la salida habitual para una persona que estudia turismo va a ser la recepción. Y luego de ahí, pues puede ir a abrir otros caminos, pero en tu carrera, aparte del inicio, por supuesto, prácticas, etcétera, prácticamente toda tu carrera ha sido en empresas tecnológicas. Entonces, ¿cómo se te abre la puerta o cómo te atrae ese mundo tecnológico habiendo estudiado turismo? Pues mira, fue precisamente la formación la que me abrió la puerta de este sector. Hace unos 15 años aproximadamente, de repente vi había un máster en una universidad aquí en Barcelona que eran los pioneros en todo el tema de e-commerce, distribución, empezaban a hablar de SEO, newsletter, etcétera, pero todo muy enfocado al turismo. Era el primer máster que había en e-distribution, se llamaba en aquel momento, en el mundo del turismo. Y bueno, a pesar de desconocer lo que era, me tiré a ello y la verdad pues que fue una experiencia muy buena. Al final era uno de los primeros másters que trabajaban con experiencias, con casos prácticos. Tuve profesores que a fecha de hoy, como Lasse, en todo el tema de la inteligencia artificial, Tirso Maldonado. Bueno, fue realmente una experiencia muy buena y aquello me permitió, en un momento en el que entraba todo el tema de las páginas web, empezaba Airbnb, no había ni nacido, estaba en fase embrionaria. Yo en aquel momento trabajaba en alquiler vacacional y la empresa en la que estaba me permitió hacer un proyecto de crear una web directa de distribución con su motor de reserva, con todo un plan de marketing alrededor para distribuir directamente y no tener que pasar por terceros. En aquel momento había webs de alquiler vacacional que eran on request, etcétera. Y allí fue donde empezó mi mundillo en la tecnología, ¿no? Primero con este máster que me abrió un poco la visión y segundo con la oportunidad de poder aplicar el conocimiento que estaba teniendo durante los estudios en la vida real. Y ahí ya pues empezó mi experiencia. Que te llevó hasta, como decíamos, tu rol actual en Dueto, ¿no? Uno de los líderes en Review Management, pero sigue sin ser un tipo de tecnología que muchos hoteles adopten, ¿no? Hace poco en un foro se hablaba de un dato, un porcentaje, 14% de los hoteles a nivel global utilizan un RMS. Yo he estado revisando, Skift dice un 28%, pero aún así son muchos miles y miles de hoteles
quieren utilizar esa tecnología. ¿Que está costando mucho que el hotel adopte esa tecnología o es un crecimiento, digamos, orgánico? Sí que es cierto que hasta ahora ha sido bastante lento, pero está cambiando. Al final es lo de siempre, ¿no? Las cadenas, los grandes grupos se lanzan primero, entienden las necesidades y luego el resto siguen, ¿no? Un poco a modo, pues como pasó con los channel managers en su momento, ¿no? Que al principio pues empezaron unos pocos, se fueron lanzando y luego ahora es algo que es una commodity que todo hotel tiene. Sí que es cierto que hay ciertos, bueno, pues hay ciertos aspectos que no permiten que vaya lo rápido que debe. Hay muchas empresas donde no hay cultura de revenue, que por mucho que quieras venderles o que les quieras hablar de las bondades y del retorno que les va a traer un RMS, no están preparadas, no tienen la estructura, no tienen tan siquiera a nivel dirección general ese compromiso, ¿no? O esa percepción de que se requiere de un revenue manager. Hay gente que está acostumbrada, bueno, tenemos la suerte que a la vez puede ser un inconveniente de ser un país con una demanda turística altísima de toda la vida, desde hace muchísimos años, y estamos un poco acostumbrados, ¿no? Quizás el COVID ha sido el que nos ha abierto un poquito los ojos y desde entonces es como que los hoteles están un poquito más abiertos, ¿no? Y sienten la necesidad de tener tecnología que le permita adaptarse rápido, ¿no? A cosas que puedan pasar bueno, ir surfeando esa ola lo mejor posible. O sea, que ese crecimiento o mayor crecimiento, aparte de las grandes cadenas, que evidentemente hace muchos años que lo utilizan, tú has visto que ha crecido a partir del, digamos, Por post-COVID. supuesto. De hecho, en COVID fue uno de los periodos de mayor venta de RMS, porque los hoteles precisamente tenían el tiempo de parar. Era un momento en el que realmente podían cambiar tecnología, podían realmente cuestionar qué es lo que necesitaban. Y luego no olvidemos de que muchos equipos se fueron en ERTE, es decir, que al final tenían que con una persona, dos, equipos que tenían 5 o 6 personas, mantenían a una persona abriendo diferentes o gestionando diferentes hoteles y la tecnología te permite, ¿no?, alcanzar mucho más de lo que podrías hacer si no dispusieras de ella. Y de hecho, COVID fue periodo de mayor venta. Sí, sí, sí. Curioso. Fíjate, casi te iba a preguntar, ¿no? Porque hace poco un directivo oía que decía, bueno, si ya tengo una persona de Revenue Manager, ¿para qué quiero el software? ¿No? Lo que va a hacer el software lo va a hacer esa persona, sin entender que eran compatibles, ¿no? Y un poco ahí has dado la respuesta ya con lo que pasó en el ERTE, entonces, perdona, en la pandemia. ¿Cómo se hace entender a ese perfil, ese directivo, sea propietario, sea dueño, ¿no? Que son compatibles y que las funciones son diferentes lo que hace uno que hace otro? Yo creo que volviendo un poco al tema de la cultura, tienes que entender qué es el revenue manager, ¿no? Tienes que entender cuál es su objetivo. Hasta ahora hemos hablado siempre de ingresos. Ahora tenemos que hablar ya de rentabilidad. A veces creemos que la rentabilidad depende solo de la propiedad del director general, pero no. Quien realmente tiene mayor impacto es el revenue manager. Entonces, primero partimos de esa cultura. Luego tenemos que entender qué está haciendo. ¿Realmente la propiedad, el director general, sabe lo que hace el revenue manager? ¿Sabe el tiempo que dedica bajándose reportes del PMS, reportes del motor, del CRM, consolidando datos, viendo Rate Shopper, viendo qué hace la competencia, viendo la reputación en el mercado, luego creando sus gráficos, sus cosas? Se pasa la mitad de su jornada. Hay tecnología que con un simple clic te lo está ofreciendo. Es decir, ¿realmente quieres que esa persona se pase la mitad de su jornada recogiendo datos cuando algo una tecnología te lo puede dar masticado y que en vez de dedicar esas horas a tareas manuales, las dedique de forma estratégica a definir una estrategia, ser más proactivo, intentar asegurarse, pues bueno, entender los orígenes de mercado, los segmentos? Y lamentablemente te podría decir que la mayoría de hoteles a fecha de hoy, sobre todo los que no tienen RMS, se pierde mucho el tiempo. Pero porque no hay otra opción. Es decir, si no tienes tecnología, no te queda otra. Yo creo que van por ahí un poco los tiros. Luego, estamos en un mercado muy fragmentado a nivel tecnología. Es decir, si hablamos de España, Italia, sur de Europa en general, y hablamos de PMS, hay tropecientos. Hay muchísimos PMS, cada vez hay más sistemas y esta fragmentación no permite una escalabilidad. Tú te vas a países centroeuropeos, nórdicos, donde tienes 5 o 6 PMS, que son los principales, y realmente tú quieres implementar cualquier tipo de tecnología y hay integración. Es decir, es muy fácil realmente integrar tecnología. Muchas veces hablamos con grupos que quieren integrar tecnología y no pueden, porque la base no les permite seguir creciendo. Entonces, es muy importante también definir y cuestionarte si esa base que tienes te va a permitir llegar y te va a permitir adaptarte y ser lo rápido que debes ser en el futuro.
Sí, que a lo mejor se han quedado, sea por culpa propia, sin haberlo querido, evidentemente, pero se quedan aislados, ¿no? Tecnológicamente, porque han Correcto. elegido las opciones que... Y seguramente la tecnología que utilizan es buenísima y mucho más adaptable que la que un proveedor global pueda. Es decir, que entiendo que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero al final eso también es algo que no permite una adopción más rápida. Sí, sí, sí. Y hay un tema, ¿no?, que se habla mucho ahora con el tema de tecnología, que es este tipo de herramienta eliminará puestos de trabajo. ¿Cómo lo ves? Porque quiero decir, yo es que hace poco en otro foro comentábamos ejemplos de toda la vida, es decir, la evolución desde la industrialización, que la máquina de vapor hizo que lo que hacían X personas lo hiciese una máquina, y es una evolución natural. Entonces, lo que se habla ahora de la inteligencia artificial, ¿no?, y cómo puede afectar ese tipo de software a los puestos de trabajo, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que al final, si tienes miedo en que la tecnología te quite el trabajo, vete planteando estudiar algo, vete planteando cambiar. Realmente yo aquí creo que va un poco con la mentalidad de cada persona. Al final, por supuesto que podemos perder un trabajo si no nos reinventamos, si no nos adaptamos, pero no tenemos que tener miedo. La tecnología ha estado siempre ahí. Yo creo que hemos ido creciendo todos con ella. Es decir, hace unos años nadie tenía móvil, luego todo el mundo ha tenido, han ido saliendo tecnología y la hemos ido implementando. Yo creo que es importante, más que intentar conocer, porque llega un momento también en el que empezamos a hablar de metaverso, de NFT, de inteligencia artificial, de un montón de cosas. Yo me pierdo en muchos de estos temas. Más que intentar entenderlo todo, yo creo que es más el intentar entender qué beneficio nos trae cada una de ellas, intentar entenderlos y a partir de ahí ver cómo pueden ayudarnos y poco a poco ir intentando pues adoptarlos, ¿no? Siempre pues no se trata tampoco de venga, ahora está de moda el ChatGPT, vamos a implementarlo. Ahora está de moda tal, no. Es muy importante tener muy claro qué es lo que necesitamos, qué nos puede aportar y ir de la mano de la tecnología. La tecnología está ahí para ayudarnos y tenemos que intentar y aprender a trabajar con ella. Y qué mejor que la formación también y el interés, ¿no? El estar atento, el leer qué pasa en la industria, en LinkedIn. La verdad que mucha gente, ¿no?, se cuestiona muchas veces, no, LinkedIn es solo para buscar trabajo, LinkedIn solo es para comprar. No, yo en LinkedIn he aprendido una barbaridad y aprendo cada día. Para mí LinkedIn es la fuente de conocimiento mayor que tengo y que he tenido a nivel profesional. Y acceso gratuito, ¿no? Que muchas veces se habla, Por supuesto. No, es que formarse es caro, ¿no? No, para nada. Sí, bueno, déjate, incluso YouTube, hay cursos buenísimos, ¿no?, de acceso para cualquier tutorial, Correcto. aunque sea para arreglar algo en casa, o sea, que no es un tema ya de máster ni nada por el estilo, ¿no? Volviendo al tema tecnológico, comentábamos, las cadenas hace mucho que adoptaron la tecnología, hay mucha atomización en el sector, lo cual provoca, y es casi una pregunta lo que te hago, provoca una doble velocidad en los hoteles, los que ya tienen todo el tech stack instalado y los que no saben por dónde se andan. Por supuesto. Por supuesto. Al final, cada vez hay más diferencia. Cada vez, bueno, al final tenemos los grandes grupos donde se ha invertido mucho en tecnología y donde todas esas tareas manuales ya no se hacen de forma manual y todo ese tiempo que se gana se puede dedicar en el mundo, lo que es el mundo del revenue. Tenemos muchos grupos que están muy centrados en trabajar el total revenue, total profitability, realmente tener en cuenta ya no solo los ingresos de habitaciones, sino ingresos de otros outlets, de otras fuentes de ingresos de los hoteles, poder empezar a trabajar toda la parte de la rentabilidad, teniendo en cuenta costes, cambiando sus KPIs, poniéndose como objetivo trabajar el ADR neto, el RevPAR neto. Es decir, es muy importante tener toda la tecnología y tener esta estrategia y realmente la tecnología es la que le permite, ¿no? Y yo creo que hay una gran diferencia a fecha de hoy y cada vez la va a haber más si no se abren estos hoteles que hasta ahora han sido un poco reacios en implementarla. Va a hacerse más grande esta diferencia, desde luego. Tendrá un mayor impacto en los resultados también, claro. Por supuesto, por supuesto. Sí. Yo es que a veces pienso, por ejemplo, vas a desayunos en un hotel y hay quien todavía tiene la hoja de papel que dices, hola, me llamo tal, ¿no? Y te tachan, como un ejemplo pequeñísimo, ¿no?, de un departamento de alimentos y bebidas, pero bueno, que igual que está llegando, o llegó hace muchos años, la tecnología al revenue o a la distribución, que tú mismo decías, ¿no?, tu experiencia profesional, llega a la restauración, llega a los bares y ve a quien se apunte al carro
¿no? Y tendrá cualquier tipo de forma de pago digital y habrá que aún siga con el cartel de solo se acepta efectivo, por ejemplo, ¿no? O sea que... Correcto. Y esto lo vives, yo lo vivo cada día, viajo bastante y cada vez que voy a un hotel la experiencia es totalmente distinta y al final la tecnología tiene un papel enorme, ¿no? En cuál es la experiencia como viajero. Y bueno, pues también temas de upselling, temas que hasta ahora hay muchos hoteles que ni los gestionan. Hay herramientas en el mercado que te pueden automatizar, que no solo te van a permitir incrementar tus ingresos, sino que a su vez va a hacer que la experiencia del viajero sea mucho mejor, ¿no? Entonces, va un poco todo enfocado y al final es cada touch point que hay con el cliente, desde que se reserva o empieza esa búsqueda hasta que se va del hotel, hay muchísimos puntos de encuentro que la tecnología nos puede ayudar y que tenemos que intentar controlar, ¿no? Y estar ahí. Y ahí es donde más diferencia hay. Pues aquí es muy importante que los hoteles primero entiendan cuáles son sus puntos de encuentro con los clientes, que hay muchos que tan siquiera lo tienen en cuenta, simplemente tienen habitaciones, se dedican a venderlas, a recibir al cliente y ya está, y que hay muchas oportunidades. Sí, que están ahí, la cuestión es saber aprovecharlas o tener la tecnología para poder aprovecharlas, claro. Ah, ya. Sí. Pues esperemos que sirva para darle un poco de altavoz al tema. Oye, una cosa, el tema del talento. Hay ahora mismo una gran cantidad de roles abiertos. No sé, el otro día había las noticias, creo que son como 150.000 puestos de trabajo sin cubrir en España. Un porcentaje son en la industria del turismo, pero y no se cubren. Y al mismo tiempo hay mucho estudiante de turismo desencantado porque no ve el camino. Entonces, ¿cómo se conecta eso? Bueno, yo creo que todos hemos pasado por ahí, ¿no? Porque sí que es cierto, pues yo cuando hice turismo, cuando estudié turismo, las salidas no son muy claras, ¿no? En aquel momento sí, podrías hablar de dirección de alojamiento, te podías decantar un poquito más por la parte de guía turístico, ¿no? No había muchas oportunidades. Y también lo que no me gusta tampoco es que relacionemos muchas veces el turismo a el camarero que está en la piscina y aquí sin despreciar ningún trabajo. La camarera de pisos o camarero de pisos son trabajos más que dignos, pero me refiero que al final aquí lo que estamos hablando es de formación, estamos hablando de estudios universitarios o de formación profesional y hay muchísimas salidas. Hay muchas salidas a nivel, como comentábamos, marketing, distribución, a nivel operaciones. Son trabajos que son interesantísimos. Toda la parte de tecnología, toda la parte de innovación, son muchísimas ramas. Al final, un hotel para funcionar necesita de muchísima tecnología. Y cuando hablamos de turismo, es como que lo vinculamos solo, ¿no?, a esos puestos quizás de un menor rango, con un salario inferior. Y bueno, pues cuando buscas un trabajo, un estudio, tal, todo el mundo se centra en pensar qué salidas tendrá, cuánto me pagarán, cómo va a afectar la tecnología, la inteligencia artificial a este trabajo. Entonces, bueno, yo creo que hay una labor primero que tendríamos que intentar, y creo que esto aquí que probablemente Teduca pueda ayudar mucho. Creo que hay mucho que mejorar por parte de las instituciones, de las universidades, porque creo que no están muchos de los estudios y muchas de las carreras aún no están adaptadas a la realidad. No son lo suficientemente prácticas, no hay casos, no hay experiencias más allá de las prácticas que puedas hacer. Siguen trabajando sus temarios como han hecho hasta el momento, sí, incluyendo un poquito más de temas prácticos, pero creo que hay mucho que cambiar. No, desde luego, sí. Y creo que no es un problema específico solo del turismo. Hace poco hablaba con una persona que ha estudiado marketing y le pasaba algo parecido. Dice, mira, hasta que no estaba en cuarto y vino un profesor que era profesional del marketing a darnos una asignatura concreta, no palpé lo que es el marketing. O sea, yo creo que es un tema probablemente burocrático, ¿no? Por lo que hablo con la gente de la universidad, que cuesta mucho esfuerzo a nivel burocrático el poder cambiar planes, pero está claro que si no se cambian, seguirá el desencanto y cada vez habrá menos alumnos que se matriculen en ese tipo de cursos. Ahí va, sí. Así que yo soy muy fan de la FP Dual, ¿no?, que podría ser una opción, o del sistema, por ejemplo, de Países Bajos, donde se compaginan estudios y prácticas para acabar los estudios con una formación ya. Y el tema de profesorado también. Es decir, al final, yo cuando pienso en mi época de estudio, realmente puedo contar, tenía 2, 3 profesores que a fecha de hoy sigo admirando. Es decir, son esas personas, esos profesores que realmente que te muestran su pasión por lo que hacen, su experiencia y que durante los años, de algún modo, han sido como mis mentores también. Yo creo que es muy importante que que los centros universitarios y de formación se aseguren que tienen el personal adecuado. No es solo tener un doctorado a alguien que ha estudiado y que ha hecho un proyecto.
porque probablemente esa persona no tenga la capacidad de transmitir o no tenga la pasión realmente por compartir o el tipo de información que pueda compartir sea mucho más teórico que ese profesional que lleva trabajando en el sector, que tiene, bueno, pues casos de éxito que puede compartir y que puede acompañar al estudiante un poco, ¿no? Y yo creo que es muy importante tener la suerte, y yo la tuve, de tener, pues eso, de poderte intentar verte reflejado, ¿no? Porque cuando tienes 17, 18 años y empiezas una carrera universitaria, por mucha ambición que tengas o que te gustaría ser algo o aprender de algo, yo creo que te va marcando mucho sobre todo estos perfiles de personas con los que de algún modo te gustaría llegar a ser, ¿no? Y vas continuando, a medida que vas creciendo, vas viendo un poco también cómo... Y te pueden ayudar también, es decir... Sí, que si te sientes identificado, dices, oye, pues eso es. me gusta esa trayectoria, ¿no? Quizá algún día yo pueda llegar ahí. Fíjate, yo veo una analogía entre, por ejemplo, los másters y lo que comentábamos. Si una persona solo ha estudiado, con toda la admiración a quien se dedica solo a la investigación, pero si no ha tenido esa parte de experiencia profesional, es difícil transmitir lo que tú no has vivido. Que es un poco, por ejemplo, yo cuando dice la gente, no, yo acabo la carrera y me hago un máster. Para mí un máster es para discutir sobre tu experiencia y que cada uno aporte lo que ha vivido. Pero si nadie ha trabajado nunca, ¿cómo discutes un caso si nadie tiene experiencia? Claro, solo puedes discutir de la teoría que has aprendido, pero no hay una vivencia. Por eso yo soy más de, oye, después de X años de trabajo, hazte un executive master o como se quiera llamar, ¿no? Donde todo el mundo tenga una experiencia y un bagaje y sea mucho más enriquecedor. Si no es... Lo que pasa es que el máster al final es para suplir las carencias que tiene la base, ¿no? Es decir... Has estudiado turismo, te han enseñado todo y nada, ¿te quieres ir por el lado de los hoteles? Pues venga, va, te vamos a formar un poquito más en hoteles. Oye, ¿y por qué no lo haces durante la diplomatura de grado, ¿no? O lo que sea. Sí, pero yo creo que ahí había que, a lo mejor el sistema americano del major y el minor, ¿no? Es decir, oye, pues unas asignaturas de este área y las mezclo con otras y ya ir poder desarrollándolo. Desde el inicio y no esperar a acabar los 4 años más luego el año y medio, 2 años de máster. Pero bueno, se lo dejaremos a quien decide. Nosotros no podemos decidir. Una última pregunta que quiero hacerte es sobre ¿qué aconsejarías a Alejandro que arrancaba? ¿Tu padre te aconsejó bien? No te metas en cocina. Tú mismo, si te vieras reflejado ahora, oye, o sea, hablases con tu yo pequeño, ¿qué consejo le darías profesional? Pues, ¿qué le diría? Pues que no tenga miedo, lo primero, al fracaso. Que sea ambicioso, que no tenga límites y que esté muy informado. Al final se trata de leer mucho, se trata de participar en eventos, se trata de aprender, de ser una esponja. No tener... Y eso, aprender de todo, de todo el mundo, hacer contactos, aprovechar cualquier experiencia profesional. Empieces por abajo, empieces desde donde empieces, todo el mundo te va a aportar, todo el mundo. Entonces yo creo que es eso, es sobre todo no tener miedo al fracaso y ser una esponja. Aprender, aprender, aprender y no cansarte de aprender y llegarás lejos. Sí, qué bonito. Que la vida es puro aprendizaje constante. Desde luego. Genial. Oye, Alejandro, pues muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, ha sido un placer charlar. Y esperemos, como decía, ¿no? Que sirva de altavoz, de megáfono, tu experiencia para todos los jóvenes que puedan escucharlo, que vean, ¿no? Ese camino que hay prácticamente directo desde turismo a la empresa tecnológica y bueno, aprendiendo y siendo una esponja, como dices, se puede llegar muy, muy lejos. Muchas gracias, Pablo, y gracias también por la labor que estás haciendo, ¿no? Transmitiendo estas experiencias que seguramente ayuden a muchos estudiantes. Gracias. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que tienes todos los episodios, tanto en YouTube como en plataformas de audio y en teduca.es. Muchas gracias y hasta la próxima.